Ahí está. Bien, entonces pueden ver esta presentación, que es el práctico de carnes, que es el primer práctico, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me pueden escuchar? Bien, ok. Bueno, vamos a hablar entonces, como le decía a Fabio, en lo que es cómo se debe manipular o cómo se debe analizar un alimento o un producto derivado o productos derivados de la carne. Acuérdense que la carne, en su estado natural, tiene una actividad acuosa tal, un pH cercano a la neutralidad, es decir, que es un ambiente rico en agua. Además, acuérdense que es un alimento rico en proteínas, en glúcidos, en lípidos, en sustancias minerales, en vitaminas, es decir, que es un alimento bastante complejo y que permite el desarrollo de microorganismos en este tipo de alimento. Ahora sí, si este tipo de alimento sufre algún proceso tecnológico como deshidratado, la elaboración de un chacinado, de un embutido o de un salame fermentado, por ejemplo, o algún producto derivado como el picadillo, que es enlazado en enlatado, diferentes tipos de alimentos y productos derivados de la carne, hace que la biota microbiana que pueda estar presente, más allá del proceso de manipulación, del proceso de fabricación y el proceso de envasado, me va a condicionar el desarrollo de diferentes grupos microbianos en este tipo de alimentos. Entonces, este es práctico, la finalidad, como decía Fabio, el objetivo es que ustedes se familiaricen con las diferentes técnicas que se utilizan en la microbiología para poder determinar ciertos grupos microbianos que son de importancia y que están contemplados en el Código Alimentario Argentino. En el Código Alimentario establece ciertos grupos microbianos que hacen que son considerados marcadores, que eso ya lo vamos a ver en la parte teórica, que es un microorganismo marcador, pero que para que ustedes puedan entender en este primer práctico, son aquellos microorganismos que van a ser utilizados como microorganismos que me están diciendo algo del producto. Es decir, primero y principal, como estuvimos viendo en la parte teórica, que la finalidad o el objetivo que tienen los microorganismos en un alimento principalmente es consumirlo, deteriorarlo por un lado, y en algunos casos pueden, por el producto metabólico del microorganismo, pueden ser o pueden tener un efecto beneficioso. Pero desde el punto de vista desde la salud pública y de la calidad de la materia prima y de la salubridad del alimento, vamos a buscar algunos microorganismos que son marcadores de la calidad higiénico-sanitaria, de posible presencia de ciertos restos de o me van a dar indicio de una mala manipulación del alimento, o la presencia del resto de materia fecal. Acuérdense que yo les comentaba ayer que durante el proceso de visceración puede haber derrames del contenido intestinal a la carne y producir la contaminación de la carne que de por sí la carne es estéril, es decir, no tiene microorganismos salvo que el animal esté parasitado o tenga algún microorganismo endógeno que se enquiste o que esté presente en el torrente sanguíneo y se dirija a diferentes tejidos. En este caso, el tejido muscular. Entonces vamos a buscar estos microorganismos que a mí me va a servir para decir algo de ese microorganismo que ustedes al finalizar el práctico van a poder discutir o se van a hacer discusiones en base al posible resultado que se pueda tener en tal o cual alimento, ya sea un alimento, vuelvo a reiterar, un alimento procesado, un alimento natural o un alimento, qué sé yo, fermentado o almacenado de diferentes maneras, pero que el origen siempre va a ser el mismo, de que sea de un producto cárnico. ¿tá? O sea, de un producto que de naturaleza aviar o vacuna o caprina o, bueno, o suina, digamos, diferentes tipos de carnes. Entonces, el objetivo de este práctico es la de determinar estos grupos microbianos, como yo le estaba diciendo recién, que es la de realizar el recuento de mesófilos aerobios totales, realizar el recuento de estafilococcus coagulasa positivo, realizar el recuento de enterobacterias, el recuento de listeria monocitógenos y organizar e interpretar los resultados. ¿Por qué buscamos estos grupos específicamente? Que después vamos a ver en una segunda etapa, buscar específicamente algún microorganismo más, que es la de microorganismo patógeno, como es Salmonella, que eso va a ser en una segunda
parte. Pero básicamente los tres primeros grupos microbianos, mesófilos, aerobios totales, estafilococcus coagulasa positivo y enterobacterias, son, y que también ustedes después lo van a ver como coliformes totales o coliformes fecales, dependiendo la determinación que me pide el Código Alimentario Argentino, es la de poder demostrar o presentar estos grupos microbianos y que me va a estar, digamos, el resultado que se obtenga del análisis de estos grupos me va a estar diciendo algo del alimento que nosotros estemos analizando. Por eso es importante que ustedes, además de haber realizado una metodología correcta y sacar un resultado correcto, tienen que saber interpretar qué me está diciendo esos resultados. Entonces, con esta práctica, primera práctica, vamos a ver estos grupos microbianos. Yo le decía a Fabi, en el caso de la presencialidad, digamos, en este primer práctico ustedes tendrían que haber traído algún producto cárnico o derivado cárnico, ¿no? O sea, un picadillo, una salchicha, un trozo de carne, un embutido fermentado, cualquier tipo de alimento en donde le hagamos un análisis microbiológico. ¿Cuál es el procedimiento que deben realizar ustedes en el laboratorio? Lo que primero van a realizar es sacar una muestra representativa, lo que se llama unidad de muestra, ¿sí? Que generalmente en cualquier metodología de análisis microbiológico siempre se parte de una muestra entre 10 a 25 gramos de carne, ya sea un trozo de carne o el contenido de un embutido, trocitos de salchicha, etcétera, pero que tenga una cantidad más o menos entre 10 y 25 gramos de esta carne bien homogénea, bien picada, y que lo vamos a pesar en una balanza, en donde allí también, como yo les decía en la clase anterior, el origen de la contaminación o la determinación de los grupos microbianos que estamos determinando tienen que provenir específicamente del alimento que nosotros estemos analizando. Y no tiene que haber otro factor más o otro agente externo que pueda contaminar mi alimento. Entonces, los utensilios que debemos utilizar para triturar esta carne tienen que estar estériles, ¿no? Generalmente utilizamos una cuchillita o una espátula que la flameamos, la embebemos en alcohol y la flameamos a la llama, y de esa manera mantenemos ese utensilio estéril. Ustedes deben manipular el alimento con guantes o haberse lavado y desinfectado las manos para que no sean factores de contaminación externa de los microorganismos que nosotros transportamos y puedan llegar a caer sobre la materia que yo voy a analizar. Además está decir que las balanzas donde nosotros vamos a pesar, esa muestra también tiene que estar estéril. No vamos a meter una balanza al autoclave, ¿no? Porque lo vamos a destrozar. Sí vamos a esterilizar algún recipiente que vamos a colocar dentro del habitáculo para pesar la muestra de estos 10 o 25 gramos y así mantener la asepsia de la muestra que nosotros vamos a analizar. Vuelvo a reiterar que no haya ningún tipo de contaminante exógeno a la muestra que nosotros vamos a analizar. A partir de estos 10 o 25 gramos del alimento, lo vamos a suspender o resuspender en 90 o 225 mililitros de agua peptonada al 0,1%, ¿no? Ese es el diluyente. ¿Por qué no en agua sola o en agua pura, ¿no? O en agua estéril o agua destilada? Lo debemos poner en un agua peptonada al 0,1%, porque acuérdense que lo que nosotros tenemos que sacar de la muestra que estamos analizando, en este caso carne, son todos los microorganismos que están adheridos a la superficie de la carne o dentro de la carne. Por lo tanto, al colocarlo en agua peptonada, con esta concentración de agua peptonada al 0,1%, mantenemos la isotonía del medio, es decir, mantenemos la isotonía de la carne, en realidad, al colocarlo en agua peptonada al 0,1%. De esa forma, evitamos que
toda la carga microbiana que está presente en la carne, al ser resuspendida en mi agua petonada, no se me plasmolicen. Al contrario de haber, si utilizamos agua pura, al pasar de un ambiente hipertónico, como es en el caso de la presencia de la carne, y colocarlos en agua pura, el microorganismo puede plasmolizarse. Entonces, nos recuperamos los microorganismos que están presentes en la carne y puedo obtener un falso negativo o un falso positivo, porque he cometido el error de haber realizado la siembra, no la siembra, sino la resuspensión de mi carne o de mi materia prima en un agua pura, ¿no? Entonces, debo evitar eso y por eso utilizo agua petonada al 0,1%. Siempre debemos tener en cuenta que todos los utensilios que nosotros vamos a, o va a estar en contacto con la carne o la muestra, tiene que estar estéril. Vuelvo a reiterar, no debe haber un contaminante externo a la muestra que yo he analizado. O sea, por eso también ustedes cuando vayan a analizar siempre tienen que utilizar guardapolvo, de forma tal de que si nos colocamos ese guardapolvo dentro del laboratorio, no contaminamos los microorganismos que nosotros transportamos en la ropa y que pueden caer en el proceso el procesamiento de la muestra en esta metodología. Entonces, de esa manera, evitamos esa contaminación externa a la muestra y podemos obtener un buen resultado. Entonces, a partir de esta muestra de carne, lo que vamos a hacer, creo que esto ya ustedes ya lo hicieron en microbiología general, que es hacer las diluciones decimales. A partir de mi muestra que está homogenizada, que eso me había olvidado en esta diapositiva, cuando nosotros colocamos la carne en el agua petonada, debemos homogeneizar la muestra durante 10 minutitos más o menos, cosa de resuspender todos los microorganismos que son acarreados por la muestra que yo estoy analizando. En algunos casos, en vez de colocar en un Erlenmeyer, muchos de los laboratorios lo que tienen es que las muestras lo colocan en pequeñas bolsitas Ziploc, en donde le agregan el diluyente, y esa bolsita Ziploc más la muestra lo meten en una máquina denominada shaker, que son una maquinita que tiene unas palas que hacen que se mueva la muestra y de forma tal de resuspender toda los microorganismos en el medio líquido, de forma tal que cuando nosotros hagamos las diluciones, en ese medio líquido, que es cuando hacemos en estos pasos, llevemos todos los microorganismos posibles a medida que vamos haciendo las diluciones. Entonces, a partir de este homogenato que ven acá en el Erlenmeyer, vamos a hacer diluciones decimales. Acuérdense que siempre se coloca 1 mililitro en 9 mililitros de medio, lo homogeneizamos y hacemos la transferencia sucesiva hasta llegar a la dilución 10 a la menos 6. Y a partir de esta dilución, desde las 10 a la menos 1, que es colocar los 10 gramos en 90 mililitros o los 25 gramos en 225 mililitros, ahí ya tenemos la dilución a la menos 1, todas estas diluciones lo vamos a sembrar en el agar, ¿no? En placas agarizadas, que en el caso de recuento de mesófilos heterótrofos aerobios, creo que ustedes ya saben cuál es el medio, que es el agar recuento o un agar nutritivo. Para hacer un recuento y sacar un resultado fidedigno de la muestra que yo estoy analizando, siempre se debe sembrar por duplicado cada dilución, ¿no? Acá yo muestro, Fabio muestra diapositiva, en esta diapositiva se muestra que se siembra una serie de placas, o sea, 6 placas. En realidad, lo que se hace es por duplicado, ¿no? Acuérdense de eso. Pero bueno, en el caso de un laboratorio que tenga bajos recursos, generalmente se hace una sola serie de placas y no por duplicado, pero digamos, no la nomenclatura, sino la doctrina, en el caso de cualquier protocolo
de análisis de recuentos de aerobios, mesófilos, heterótrofos, tiene que ser por duplicado la siembra de cada una de las diluciones. ¿Y qué técnica vamos a utilizar para sembrar? Bueno, ustedes también ya lo han visto en microbiología general, que la técnica de siembra va a ser, o puede ser, siembra en superficie o siembra en profundidad. En el caso de la siembra en superficie, vamos a sembrar una licuota de 0,1 mililitro de cada una dilución por duplicado. Y si es en caso de una siembra en profundidad, vamos a sembrar 1 mililitro y encima de ese mililitro vamos a colocar el agar fundido. Acuérdense que la siembra en profundidad siempre se siembra primero la licuota en una placa estéril y luego se le agrega el agar fundido a 44-45 grados centígrados y se homogeneiza esa alicuota de 1 mililitro en cada una de las placas de forma tal de poner en resuspensión y se dispersen todos los microorganismos que pueden estar presentes en esa alicuota de 1 mililitro. En el caso de la siembra de 0,1 mililitro que sembramos en superficie, lo vamos a dispersar por espátula de Drygalski, que eso ustedes también ya lo han hecho en microbiología o ya lo han visto en microbiología general, que es la otra técnica de siembra para sacar un recuento de microbiano. Entonces, una vez que realizamos esa siembra, van a ver que cuando se los lleva a incubar, bueno, como estamos determinando recuento de mesófilos heterótrofos aerobios, vamos a utilizar un medio que es rico, como es el agar nutritivo o el agar recuento, que es un medio que tiene glucosa, extracto de levadura, un poquito de sales minerales y agar, y el agua. Entonces, este medio de cultivo, al ser un medio rico, hace que todos los microorganismos que estén presentes en mi muestra pueden crecer, siempre y cuando tengan la dotación metabólica para que puedan crecer en este medio de cultivo. ¿Está? Otra de las particularidades que se debe tener en cuenta a la hora de determinar este grupo microbiano, como son mesófilos, acuérdense, al ser mesófilos, la temperatura de incubación tiene que rankear entre 30 a 35 grados centígrados, más o menos. Pero en la normativa dice que tiene que estar debe ser incubada a una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Está? Esa es la particularidad. Fíjense acá, la siembra en profundidad, cuando hace la siembra en profundidad y colocar 1 mililitro del agar, temperado a 45 grados centígrados, se homogeneiza mi alicuoto de 1 mililitro con el agar y lo debemos mover la placa hasta que se solidifique. Y luego llevar a una temperatura entre 30 y 35, generalmente es a 30 grados centígrados, y se lo deja en incubación por 24 48 horas para hacer el recuento. Básicamente, a medida que vamos haciendo las diluciones y lo vamos sembrando en la placa, vamos a ir viendo que la cantidad de microorganismos va disminuyendo por el efecto esto de la dilución, de las diluciones que vamos haciendo. Por lo tanto, en las diluciones más concentradas, es decir, a la -1, vamos a tener mucha carga microbiana y en las diluciones siguientes vamos a ir viendo menor carga microbiana. ¿A qué me refiero con carga microbiana? La formación de las colonias que vamos a ver en el agar. Entonces, fíjense, bueno, la siembra en profundidad, lo que vamos a ver es que a medida que vamos haciendo las diluciones, empezamos a ver colonias aisladas, pero estas colonias no lo vamos a ver en superficie, bueno, algunas las podemos ver en superficie, pero la gran mayoría la vemos metidas en el agar, lo vamos a ver así como si fuera en 3 dimensiones en el agar. Por eso es primordial que ustedes los vean en el laboratorio, porque a través de una fotografía no lo podemos observar, pero en este caso se ven que las colonias empiezan a aparecer tanto en la superficie del agar como en medio del agar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el recuento? ¿Cómo se hace el recuento de los microorganismos? Bueno, el recuento se va a hacer, y esto también es una reglita mnemotécnica que también lo tienen ahí en el práctico, que esto también ustedes ya lo realizaron en la práctica de microbiología general, que van a utilizar la formulita esta, de la UFC por gramo es igual al número de colonias por la inversa del alicuoto por la inversa de la dilución, que lo ven acá en este recuadro en rojo. Esta es la
la fórmula que vamos a utilizar para hacer recuento en placa, ¿no? El recuento en placa. La formación de colonias, vemos acá en esta imagen cómo se ven las colonias, estas bien redonditas, estas las grandes, estas que ven acá que yo estoy señalando con el cursor, son aquellas que tienen, las que han crecido en superficie, mientras que las que ven en chiquititos, esas colonias chicas, son las que están dentro del agar, por eso no la podemos ver, la tendríamos que ver en forma directa, no se lo puedo mostrar acá en una fotografía, pero yo les cuento cómo es, cómo se debe observar en una placa cuando lo hemos sembrado en profundidad. Bien, el ejemplo que colocó acá Fabi es la dilución de A a la menos 3. ¿Por qué la dilución menos 3? ¿Por qué? ¿En dónde vamos a hacer ese recuento? ¿En qué dilución? Como vimos en las imágenes anteriores, aquí, cuando hicimos la dilución y lo hemos colocado en incubación y hemos observado esto, después del periodo de incubación, ¿cuál va a ser la dilución que nosotros o cuál va a ser la placa a partir de qué dilución hemos sembrado para ser utilizada en el recuento? Va a ser aquella dilución o aquellas placas en donde se ha sembrado la licuota, en donde se puede realizar el recuento IT30 y 300. Eso ténganlo en cuenta. En el caso del recuento de bacterias, se hace en aquellas placas en donde podamos contar entre 30 y 300 colonias. Cuando hablamos de Mo, que eso también lo vamos a tener en cuenta cuando realicemos el recuento de Mo y levaduras, se debe realizar un recuento en aquellas placas entre 10 y 100 colonias en la placa. ¿Está? Es decir, a medida que nosotros observemos este recuento, veamos las diluciones, o sea, las placas sembradas de cada una de las diluciones, yo voy a hacer un recuento en cada una de ellas, y si me paso de 300 no va a ser considerada esa dilución. Siempre tengo que hacer un recuento entre 30 y 300, ¿sí? Es decir, en cada placa, en aquellas placas donde yo pueda hacer este recuento, voy a considerarlo para ser aplicada en la formulita que recién le estaba mostrando de UFC, número de colonias, perdón, por inversa de la licuota por la inversa de la dilución. Acá Fabi ha colocado la dilución de A a la menos 3, es decir que, como ejemplo, consideró que en las placas de la dilución de A a la menos 3 y que se sembró por duplicado, se pudo hacer el recuento entre 30 y 300. Y puso el ejemplo de que el promedio de colonias de las dos placas es de 165 colonias. Es un ejemplo, ¿sí? Para que puedan entender la fórmula, cómo se debe realizar el recuento. Entonces, una vez que realizamos ese recuento, lo metemos dentro de la fórmula que lo vemos acá. La UFC por 165 por, fíjense, 1 sobre 1 mililitro. ¿Por qué 1 mililitro? Porque es la licuota que nosotros colocamos en la placa si hemos sembrado en profundidad. Tendría que ser 0,1 mililitro en el caso de haber sembrado en superficie. Es decir, aquí se modifica este 1 por 0,1 mililitro. Acá, como es 1 sobre 1, quedaría como 1. Y la inversa, 1 sobre la inversa de la dilución, en donde realicé el recuento de 165. En este caso, la dilución 10 a la menos 3. 1 sobre 10 a la menos 3 es 1000. Si ustedes sacan el cálculo por la calculadora, 10 a la menos 3 es 0,0001. Entonces 1 sobre 0,0001 es 1000. Entonces reemplazamos los términos en la fórmula 165 por 1 por 1000 y me va a dar este número. 165.000 UFC por gramo, es decir, unidades formadoras de colonia por gramo. Pero como está no podemos colocar un resultado de esta manera, siempre los resultados se colocan con notación científica, eso ténganlo en cuenta. Bueno, acá se equivocó, en realidad es UFC por gramos es 1,6 por 10 a la 5 UFC por gramo. Es decir, contó los ceros y los lugares después de la coma. Si ustedes ven, contamos desde derecha a izquierda, 1, 2, 3,
4, 5 y coloca la coma. Entonces 10 a la 6 por 10 a la 5, no a la menos 5, porque si no sería 0,000 1,6. Entonces, acá está mal este negativo, pero es 1,6 por 10 a la 5 UFC por gramo. Una cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un recuento de colonias es que esta es una metodología para determinar el recuento de microorganismos viables, es decir, viables y cultivables, porque van a ver que en muchas veces, y dependiendo de la actividad tecnológica del alimento, o el proceso tecnológico que sufre el alimento, muchos de los microorganismos sufren algún tipo de deterioro, es decir, que están submetabolizados y por lo tanto cuando yo los siembro en una placa agarizada, como están rotitos o están metabólicamente dañados o tienen algún daño en pared o en membrana, no se van a multiplicar, porque primero tienen que cicatrizar para multiplicarse, para que me puedan entender. Entonces, estamos haciendo recuento de menos, pero siempre y cuando estas placas me va a estar dando el indicio del recuento de microorganismos viables, ¿sí? Es decir, que si yo hago un preparadito en fresco, por ejemplo, entre porta y cubre, para ver, y lo observo al microscopio y esos microorganismos no me crecen en una placa, quiere decir que esos microorganismos están muertos, ¿tá? Entonces, eso me está diciendo una forma de corroborar si realmente ese alimento tiene microorganismos viables o no tiene microorganismos viables. ¿Vamos hasta acá, chicos? ¿Chicos? Sí, profe. Estamos hasta acá. Sí, sí, profe. Bien. Otro de los grupos microbianos, bueno, me olvidaba antes de pasar al grupo de Staphylococcus coagulasa positiva. ¿Para qué me sirve realizar este recuento a mí? ¿Qué me está diciendo de mi alimento que era el objetivo que buscábamos con la determinación de este grupo microbiano? En definitiva, lo que me está diciendo es determinar la carga microbiana que tiene. ¿Pero qué significa que tenga poca o mucha carga microbiana ese alimento? Me va a estar diciendo el grado de deterioro que pueda tener ese alimento con respecto a este grupo microbiano. Como estamos viendo, el recuento de mesófilos totales, o sea, son totales, es decir, que son todos los microorganismos que puedan estar presentes en el alimento que puedan ser cultivados en esta placa agarizada. Entonces, si hay muchos microorganismos, o por ejemplo 10 a la 6, o 10 a la 8, 10 a la 9, me va a estar diciendo el grado de contaminación que pueda tener ese alimento y por lo tanto me va a estar diciendo la vida útil de ese producto. Porque si está muy contaminado, yo les preguntaba en la clase anterior, ¿qué pasa cuando ustedes cuando van a la carnicería, qué ven en una carne para decir que es apta para ser consumida? Que sea roja, que sea fresca, que no tenga mal olor, etcétera, etcétera. Entonces, si hay mucho desarrollo de microorganismos, ya ese alimento ya se va a estar deteriorando y va a empezar a formar mal olor. Entonces, esto me está diciendo el grado de contaminación que pueda tener ese alimento. Ahora, cuando tenemos poca carga microbiana, decimos que el alimento es fresco, que ha sido recién cortado, recién extraído, no ha sido tanto manipulado, ha sido bien conservado. ¿Se entiende la diferencia entre un extremo y otro? Entonces, como ustedes ven en la carnicería, ¿dónde está la carne siempre? En el mostrador. Algunas veces, bueno, lo almacenan ahí en las heladeras, pero muchas veces quedan trozos de carne o grasa en el mostrador a temperatura ambiente. Y ese es un ambiente propicio para el desarrollo de muchos de los microorganismos mesófilos y de entre ellos puede haber muchos microorganismos patógenos, que ya vamos a ver cuáles. Pero la gran mayoría de los microorganismos que son considerados dentro de las setas son microorganismos que están dentro de este grupo microbiano que estamos determinando ahora, el de mesófilo heterótrofos aerobios. Entonces, si yo tengo alta carga microbiana, también me va a estar diciendo la suerte de la presencia de algún microorganismo patógeno. Que eso también ya vamos a ver la diferencia entre un microorganismo marcador, índice, indicador, que eso ya lo vamos a ver en la parte teórica.
pero para que vayan teniendo en cuenta qué es lo que me está diciendo el tener una alta carga microbiana o una baja carga microbiana con respecto no solamente al estado sanitario del alimento, sino también de la suerte de otros microorganismos que pueden estar familiarizados metabólicamente o fisiológicamente con este grupo microbiano. Acá no estamos haciendo distinción de géneros ni de familias, nada. Estamos determinando un grupo microbiano en donde en su totalidad me está diciendo algo del alimento que yo estoy determinando para ver cuál es la calidad microbiológica de ese alimento. Bien, sigamos. El otro grupo microbiano que vamos a determinar es Staphylococcus coagulasa positivo. Y este microorganismo es un microorganismo que pertenece a la familia Micrococcacea y que son catalasa positiva, que esto ya lo vamos a ver en la parte teórica, pero para que vayan anotando ustedes cuál es la particularidad que tiene este grupo microbiano, como su palabra lo dice, Staphylococcus son cocos en racimos, o sea, son bacterias cocales en racimos, gram positivas y que tienen la particularidad de ser coagulasa positiva, que es una determinación que se hace si se identifica alguna colonia característica de estafilococo, principalmente Staphylococcus aureus, que tengan esta particularidad de ser coagulasa positiva. ¿Qué significa o qué importancia tiene esta determinación de ser coagulasa positiva? La prueba de la coagulasa se hace con plasma sanguíneo. Es decir, se centrifugan los glóbulos rojos, se separan los glóbulos rojos de la sangre en un tubito, se saca sangre, se lo coloca en un tubito, se centrifuga y se separa. Los glóbulos rojos que se van a precipitar en el fondo del tubo y arriba te va a quedar como un líquido amarillento que es el plasma sanguíneo. Entonces ahí tenemos todos los factores de coagulación que participan en la reacción de la coagulación sanguínea. Cuando ustedes vieron que cuando ustedes se cortan un dedo y empieza a salir sangre, se empieza a coagular la sangre. Bueno, eso se debe a estos factores de coagulación que tiene la sangre. Entonces, el plasma sanguíneo, perdón. Y en el caso de la coagulasa positiva es una pruebita que se realiza con estos tubitos que tienen plasma, se le agrega el microorganismo o la colonia típica de estafilococo y se ve si realmente coagula o no coagula el tubito, que ya les voy a mostrar alguna imagen que creo que tiene aquí Fabi con respecto al tubo de coagulasa positiva o coagulasa negativa. Entonces, este microorganismo tiene la importancia alimentaria, ¿por qué? Porque son indicadores de mala manipulación o también en algunos casos, por ejemplo, dependiendo del tipo de alimento, como por ejemplo en el caso de la leche, cuando yo hago determinación de estafilococo coagulasa positivo, puede ser que haya una mala manipulación, digo bien, de la extracción de la leche, o puede ser que la vaca tenga una infección en los canales mamarios, o sea, allí se produce también la contaminación por este microorganismo y que pueda tener algún tipo de afección en la glándula mamaria. Entonces, de esa manera, eso si yo lo determino en la leche, me va a estar diciendo que hay algún tipo de infección, ¿no? En la glándula mamaria o una mala manipulación. ¿Por qué digo una mala manipulación? Porque Staphylococcus coagulasa positiva o Staphylococcus aureus específicamente, nosotros lo tenemos como biota normal en nuestras zonas húmedas. ¿A qué me refiero a zonas húmedas? En la boca, en la ingle, en todo lo que es las mucosas, ¿sí? Mucosa vaginal, mucosa uretral, en la boca, en las axilas, en el pelo, o sea, donde haya humedad, hay en la piel, donde hay infecciones, por ejemplo, si ustedes tienen granitos en la cara o granitos en los brazos, y están sacándose esos granitos, así puede haber este tipo de microorganismo que está produciendo ese tipo de afección. Y Staphylococcus coagulasa positivo, al determinar su presencia en el alimento, me está diciendo algo, que el personal que estuvo abocado a la elaboración y tuvo contacto con sus manos el alimento, ha realizado alguna mala manipulación. Decían, se metió el dedo en la nariz, o se rascó la oreja, o se tocó el pelo, y después tocó el alimento.
Entonces, ese es un indicador de una mala manipulación, la presencia de este grupo microbiano. Además, es decir, con determinar una colonia decimos que hay una mala manipulación, pero también, como ya vamos a también ver en la teoría, que este grupo microbiano, para producir una intoxicación alimentaria, como estuvimos viendo ayer, tiene que llegar a un recuento alto, más o menos entre 10 a la 4 y 10 a la 5. Entonces también se realiza un recuento de este microorganismo. O sea, el procedimiento es el mismo procedimiento que realizamos con el de mesófilos heterótrofos aerobios. Lo único que va a diferenciarse es que se siembra en superficie, ¿sí? A diferencia de los mesófilos heterótrofos aerobios que se pueden sembrar tanto en superficie como en profundidad, generalmente se siembra en profundidad. Y en el caso de Staphylococcus aureus se siembra en superficie en el agar by Parker. El agar by Parker es un medio, no sé si ustedes ya lo conocen, lo han visto en otro lado, este, lo han visto en microbiología general como un medio selectivo y diferencial, en donde y enriquecido porque tiene yema de huevo y tiene telurito de sodio para determinar la actividad de la hidrólisis, de la reducción del telurito a teluro, y la particularidad que tiene, a ver si ya les muestro una imagen de la colonia. Bueno, esto más allá que se va a sembrar con espátula de Drigalgi, que se lo lleva a incubar a 30-35 grados centígrados por 24-48 horas. El agar by Parker, les decía, fíjense que tiene, acá les muestra la fórmula, que lo van a encontrar en internet o lo van a encontrar en los libros, que la fórmula del medio, la composición del medio de cultivo tiene peptone de caseína, extracto de carne, extracto de levadura, cloruro de litio, que este también es un elemento selectivo que impide el desarrollo de la biota gram positiva específicamente, por eso es selectivo. La glicina, que le da cierta, digamos, le da un cierto potencial redox al medio de cultivo, bueno, le otorga otras cositas más que no me acuerdo en estos momentos, pero en el caso del piruvato de sodio, este sí es el elemento que me va diferencial, que me va me va a permitir seleccionar Staphylococcus, porque tiene la particularidad de reducir el piruvato, este grupo microbiano, más el agar, y se le agrega esta yema de huevo. Fíjense que acá les muestra que se esteriliza. Primero lo que se hace es esterilizar el medio de cultivo base, es decir que no sé si ustedes lo han hecho alguna vez este medio de cultivo, pero en el caso del el medio de cultivo te viene un medio comercial que tiene esta composición del medio de cultivo, se esteriliza a 121 grados centígrados durante 15 minutos, se lo deja enfriar a 45 a 50 grados centígrados y recién se le agrega una emulsión de yema de huevo y telurito en estas proporciones. Esta de 50 mililitros y 10 mililitros de loción de telurito por 1000 mililitros de medio de cultivo. Si yo voy a hacer unas placas, hago unas plaquitas, 2, 3 plaquitas, hago los cálculos para el volumen que voy a utilizar para esas 2 o 3 plaquitas. Entonces también hago la regla de 3 simple para sacar la cantidad de emulsión de yema de huevo y la de telurito de sodio que voy a utilizar para realizar este medio de cultivo. Entonces, este es el medio de cultivo. Fíjense que ustedes lo ven ahí en la imagen. Vemos que el medio de cultivo es un medio parduzco, debido a la yema de huevo. Y fíjense que la característica de la colonia de Staphylococcus coagulasa positivo o Staphylococcus aureus, que puede haber otros Staphylococcus como el Epidermidis, el Sapropiticus, entre otros, que puedan tener son de colonias negras por esta reducción de reducir el telurito de sodio a teluro. Y la característica de la colonia es que son colonias convexas, de un diámetro más o menos de 1 milímetro, de bordes netos, bien brillosas, y que la particularidad que van a buscar ustedes para ser considerados como posibles Staphylococcus coagulasa positiva es que tengan la particularidad de producir un precipitado blanco alrededor de la colonia, como ven en esta imagen, y alrededor de ese precipitado blanco un halo transparente.
Estas actividades de precipitado blanco y halo transparente se debe a la actividad lecitinasa, que es una actividad lipasa que tiene el microorganismo, es decir, produce enzimas lipolíticas en el medio que hace que se precipite los lípidos que tiene la yema de huevo. Y el halo transparente es por actividad proteasa, que se debe a las proteasas que justamente produce el microorganismo y que actúan sobre las proteínas de la yema, la uoalbúmina, la lactoalbúmina, de que tiene, perdón, la globulina, algunas de ellas que tienen la yema de huevo. Entonces, vemos ese halo transparente en donde nosotros podemos suponer que se trata de una colonia típica de Staphylococcus coagulasa positivo. Entonces, ¿cómo debo corroborar que realmente se trata de Staphylococcus coagulasa positivo? Como ven, fíjense, acá vemos diferentes colonias, pero no sé si ven en el extremo superior izquierdo, vemos otra colonia chiquitita acá que yo lo estoy mostrando con el cursor. Que esta es una colonia, otra colonia de otro microorganismo que tiene la misma actividad metabólica, pero fíjense que no tiene el mismo tamaño que la típica de Staphylococcus aureus. Esto es un Staphylococcus aureus. Pero bueno, yo lo que busco es este tipo de colonias que vemos acá en esta imagen. Pero lo que hay que tener en cuenta, cuando yo voy, como hemos realizado diluciones, debemos hacer un recuento. Pero debemos considerar aquellas colonias que tengan esta particularidad, que puede ser que salgan otras colonias, dependiendo del alimento que sea, en donde no se vea solamente el precipitado blanco, o solamente se vea el halo transparente, o colonias blancas, en donde no se vea el halo ni el precipitado, es decir, ¿cuál es el recuento real que yo debo realizar? Entonces, siempre me tengo que fijar primero en la característica de la colonia del microorganismo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, no puedo obviar eso. Y si yo realizo un recuento de todas las colonias que puedan aparecer en mi medio de cultivo, acuérdense que si bien es selectivo y diferencial y enriquecido, muchos microorganismos puedan crecer en este medio de cultivo. Entonces yo no voy a sobreestimar el recuento ni subestimar el recuento. Yo tengo que realizar un recuento de aquellas colonias que tengan esta particularidad de ser negras de un precipitado blanco, de un halo transparente. Eso téngalo en cuenta de ahora en más para hacer el recuento. Entonces, si yo considero estas características de las colonias, voy a hacer la prueba de la coagulasa. Y la prueba de la coagulasa es, a partir de esa colonia típica, voy a sacar una anza de la colonia y lo voy a sembrar en un tubito que tenga el plasma sanguíneo. Digamos, primero lo que hago es, lo que se hace, lo que sale en la metodología es que a partir de una colonia pura, que yo veo que mostré acá en esta placa, lo que hago es colocarlo, hacer un repique de la colonia, que generalmente son entre 5 y 10 colonias, mínimo 5 colonias típicas de estafilococo, que yo observe en la placa de Agar by Parker, lo voy a colocar en un caldo un caldo cerebro-corazón. Un caldo cerebro-corazón en un medio rico y lo voy a dejar en incubación 24 horas a 30-35 grados centígrados. Y a partir del tubito que yo voy a ver turbiedad de la característica por el crecimiento del microorganismo, voy a sembrar en el plasma sanguíneo. Y aquí vemos los dos tipos de resultados que podemos observar en un tubito de plasma sanguíneo. Acá vemos que el tubo de la izquierda, fíjense que se observa ese precipitado blanco, que es la formación del coágulo. Esto es por la actividad de la coagulasa, producto metabólico que proviene del microorganismo que va a desencadenar estos factores de coagulación y cuya observación final es la observación de este precipitado blanco, la coagulación de todo el medio de cultivo. Mientras que en el tubo de la derecha es un tubo negativo, es decir, que fíjense, se mantiene todo el tubito en un estado líquido, mientras que acá vemos que tiene un estado sólido.
Entonces, de ahora en más, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace con esto? O sea, si hemos sacado de 5 colonias y vemos que las 5 colonias han tenido este resultado, yo voy a considerar para hacer el recuento, utilizando la formulita anterior de UFC por el número de colonias, por la inversa del helicoto, por la inversa de la dilución, voy a solamente realizar un recuento de las colonias que tengan este resultado de coagulasa positivo. Por eso debo tener la mayor cantidad posible de colonias con la característica propia del género y de la especie. ¿Se entiende? Entonces yo no, para hacer un correcto recuento, debo considerar aquellas colonias que tengan esta particularidad. O sea, cuando yo le hice la prueba de la coagulación, que sean coagulasa positiva, aquellas colonias que tengan, y que yo sé cuáles son las que he tomado, esas son las colonias que voy a considerar en el recuento. Vuelvo aquí, por ejemplo, al gráfico este. Por ejemplo, yo saqué 5 colonias de esta y veo que las otras colonias no han tenido el mismo resultado de tener esta colonia típica de Staphylococcus aureus. Entonces yo voy a considerar solamente, dependiendo del resultado de la coagulasa, aquellas colonias que yo he tomado y que tengan esa particularidad de ser negras de un diámetro de 1 milímetro, de un precipitado blanco y un halo transparente alrededor de la colonia. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Lo van teniendo en cuenta? O sea, yo no, cuando vaya a hacer un recuento de Staphylococcus aureus, debo tener este recaudo. ¿Tá? Por eso se llama así, recuento de Staphylococcus coagulasa positiva, y no otra. O sea, no puedo obtener otro tipo de recuento y no puedo considerar aquellas colonias que no tengan esta particularidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok. ¿Seguimos o tienen algo en el tintero? A ver, déjenme tomar un poquito de líquido. ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Sí se entiende, profe. No es nada descabellado, digamos, de lo que ustedes ya realizaron en la práctica de laboratorios de microbiología general. Solamente que acá debemos saber interpretar la actividad metabólica de un microorganismo. Por lo tanto, eso va a ser considerado como tal en mi recuento, ¿no? O la presencia o ausencia, en algunos casos, del microorganismo patógeno. Bueno, sigamos. Otro de los microorganismos que también vamos a determinar, o que está plasmado ahí en el práctico, es el recuento de enterobacterias. El recuento de enterobacterias es un recuento también, como venimos haciendo diluciones de mi muestra, sembrando por duplicado, pero el medio que se va a utilizar es el agar bilis glucosa lactosa rojo neutro cristal violeta. Este medio de cultivo tiene algunos elementos que son selectivos, como es la bilis, que acuérdense que la bilis nosotros lo producimos, la vesícula biliar lo produce y lo libera el intestino delgado para solubilizar lípidos principalmente. Y es un agente selectivo que se le agrega al medio de cultivo para eliminar principalmente la biota gram positiva. O sea, solamente me va a permitir seleccionar la biota gram negativa. Aún así puede crecer alguna biota gram positiva, ¿no? Pero la bilis es un agente selectivo. La glucosa y la lactosa, que van a ser los dos azúcares que va a tener este medio de cultivo, que a mí me va a permitir el crecimiento de la totalidad de los géneros que pertenecen a las familias Enterobacteriaceae. Ya vamos a ver un poquito más adelante también que dentro de la familia Enterobacteriaceae, la gran clasificación de géneros se debe a la fermentación de la lactosa o no. Si son lactosa negativo, generalmente son glucosa positivo. ¿Ya? Acuérdense que la glucosa es el azúcar más fácilmente asimilable por cualquier célula. O sea, toda célula, ya sea animal, vegetal, microbiana, el azúcar básica que se utiliza para la síntesis o biosíntesis o la actividad anabólica de un microorganismo o de un tejido, es la azúcar más fácilmente asimilable y se lo puede utilizar en cualquier vía metabólica.
Entonces, como les decía, que la lactosa es una forma de poder distinguir los dos grandes grupos que forman parte de la familia de Enterobacteriaceae, van a ver que en los libros dicen que muchos de los géneros son lactosa positivo y otros que son lactosa negativo. Entonces, como nosotros queremos hacer un recuento total de la familia de las enterobacterias, yo a mi medio de cultivo le debo colocar tanto la glucosa como la lactosa, porque de esa manera no voy a obviar ninguno de estos grupos microbianos, es decir, de estas dos clasificaciones que tiene la familia, y van a crecer todas las enterobacterias. Otra de las particularidades que tiene esta familia es que son fermentadoras, son anaerobios facultativos. Utilizan las vías fermentativas para utilizar los azúcares, ¿no? Entonces hay diferentes vías metabólicas como la fermentación ácida mixta, la fermentación butilenglicólica, la fermentación láctica, la fermentación propiónica, pero básicamente el producto final son la formación de ácidos orgánicos, que eso también yo creo que ya lo vieron en microbiología general. Y esa es una de las particularidades que buscamos con la determinación de este grupo microbiano, de esta familia microbiana. Y fíjense que el rojo neutro y el cristal violeta, el rojo neutro básicamente es un indicador de pH que me va a permitir determinar la fermentación o no fermentación de los azúcares. O sea, si hay fermentación hay producción de ácido y por lo tanto va a haber una disminución de pH y el rojo neutro me va a hacer virar el indicador del medio, me va a hacer virar el color del medio de cultivo hacia un color determinado. Que ya les voy a decir cuál, ya les voy a mostrar una imagen. Y el cristal violeta también es otro, es un inhibidor que tiene el microorganismo, principalmente de la biota gram positiva, y que me va a permitir seleccionar aquellos microorganismos que sean de la biota gram negativa, que la mayoría y que puedan pertenecer a la familia de las enterobacteriaceae. Entonces, se siembra en este medio de cultivo, se siembra en esta serie de placas de las enterobacteriaceae. Acá también se suele sembrar también en profundidad, es decir, se siembra en 1 mililitro, en un medio atemperado a 44-45, se homogeneiza las placas con el agar y la licuota y se solidifica, se espera que se solidifique y se lo lleva a incubar a 30-35 grados centígrados, 24-48 horas. Y este es el medio de cultivo que tiene, bueno, le decía peptona de gelatina, fíjense que está la glucosa, más la lactosa, que acá se olvidó de poner la lactosa, las sales biliares, el rojo neutro, cristal violeta, y el extracto de levadura, que son elementos necesarios para el desarrollo de otros microorganismos que pueden estar presentes y que no sean inhibidos por los factores de inhibiciones que tiene el medio de cultivo, como en el caso del de la bilis y el cristal violeta, y que puedan desarrollarse a expensas de estas fuentes carbonatadas, tanto como el extracto de levadura como la gelatina. Pero básicamente también el cloruro de sodio también es otro elemento como un elemento mineral que tiene el medio de cultivo que hace que el microorganismo pueda crecer fácilmente. Entonces vamos a ver esto. Este es el medio de cultivo del agar recuento, el recuento de enterobacterias. Que cuando se produce la fermentación, el rojo neutro se hace más rojo. Digamos, en realidad el colorante es medio amarillento, pero que cuando hay acidificación se torna de este color rojo. Entonces las colonias, como observan acá, tienen ese halo o son de colonias rojas, debido a que están fermentando los azúcares o el azúcar que tenga este medio de cultivo y lo consideremos dentro de mi recuento. Es decir, por esta actividad metabólica que tiene este grupo microbiano, yo voy a considerar aquellas colonias que produzcan esta actividad metabólica y no otras. Por eso vuelvo a reiterar, siempre cuando nosotros hagamos un recuento, siempre debemos saber cuál es la característica metabólica del grupo microbiano que yo estoy determinando. Por lo tanto, voy a saber cuál es la característica típica de esa colonia o de ese microorganismo por su actividad metabólica para ser considerada en mi recuento. ¿Está? Así, de esa manera no voy a cometer el error de subestimar o sobreestimar mi recuento en esta placa. Si bien es un agar selectivo, diferencial para este grupo microbiano, no son altamente selectivos, es decir, no van a eliminar la biota acompañante o la biota diferente que pueda aparecer en este medio de cultivo. Entonces ahí está el ojo
clínico que yo debo tener como analista de las placas y de la actividad metabólica de los microorganismos para decir si los considero como colonia dentro del recuento o no, y dar un resultado fidedigno de la muestra de la cual yo estoy partiendo. Bien, otro de los grupos microbianos que vamos a determinar es el grupo de bacterias coliformes por la técnica de número más probable. Que esto ustedes ya lo han visto también, que es otro método de recuento por el número más probable que han realizado en microbiología general. Acá, desde el punto de vista de la microbiología de los alimentos, es un grupo microbiano muy importante a tener en cuenta, porque, bueno, me estaba olvidando de decir para qué me sirve también la enterobacteria, pero se los voy a decir al último, cuando termine de dar este grupo microbiano también, que fíjense que el recuento de coliformes totales, por su denominación y por definición, ustedes después ya lo van a encontrar en los libros, que el recuento de coliformes totales se define como aquellos microorganismos, bacterias o bacilos gram negativos, anaerobios facultativos que fermentan la lactosa con producción de ácido y gas a una temperatura de 35 grados centígrados. Esas son las de coliforme totales. Pero se hace, y también el Código Alimentario Argentino establece o puede establecer coliformes fecales. Que la única diferencia que tiene con los coliformes totales es que son microorganismos que puedan crecer entre 44 y 45 grados centígrados. O sea, la definición es la misma que la cual yo le estuve diciendo recién, pero solamente es que se cultiva todos estos tubitos que ustedes ya lo han realizado por el número más probable a 44 o 45 grados centígrados. La diferencia también va a estar dada por los grupos microbianos que puedan crecer a una temperatura o a otra temperatura. Eso ustedes ya lo van a averiguar cuando nosotros le hagamos algunas preguntitas, cuando terminemos los prácticos. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son los géneros que son considerados dentro de coliformes totales y coliformes fecales? Y ahí ustedes se van a dar cuenta la diferencia en la actividad metabólica que llevan a cabo cada uno de ellos. Pero básicamente, a través de esta técnica, que es una técnica probabilística, utilizando caldos de cultivo, que es el agar McConkey, que ustedes ya lo deben conocer, que tiene lactosa también en su composición, tiene azul de bromotimol en su composición, que hace que el microorganismo pueda desarrollarse. Entonces, se debe realizar incubar a 35 o 37 grados centígrados durante 24 o 48 horas y vemos el viraje del indicador, que ustedes ya lo han visto acá, en el tubito, que este es el tubo positivo con un color amarillo, la producción de gas en la campanita de Durkheim, y este es un tubo negativo en el que mantiene el color típico del púrpura de bromoquesol que tiene el medio de cultivo. Acá vemos que tiene peptona de gelatina, la lactosa, el azúcar, el púrpura de bromoquesol, el bilis de buey, que es muy parecido al medio de cultivo de las enterobacterias, y que vemos estos dos tipos de resultados. Fíjense que acá vemos la producción de gas, la acidificación del medio, si bien otro medio, pero solamente cambia el indicador de pH, pero el producto final es el mismo, es decir, viraje del indicador por la producción de ácido y la producción de gas en la campanita de Durkheim en el periodo transcurrido de incubación de 37 grados centígrados entre 24 y 48 horas. Acá el recaudo que se debe tener con la determinación de este grupo microbiano es que siempre se debe observar a las 24 horas y a las 48 horas para ver si hay alguna diferencia. Bueno, esto también, creo que ustedes ya lo saben interpretar. Cuando hacemos una determinación del número más probable, siempre se siembra por triplicado cada una de las diluciones, desde día a la -1 hasta día a la -6. En el caso de ser una muestra sólida, acuérdense que estamos partiendo de una muestra sólida para su determinación. Y bueno, esto va a depender de qué
qué resultado tengan. Bueno, acá hay en el práctico del laboratorio que que les hemos subido, hay diferentes ejemplos de cuáles pueden ser el número característico dependiendo del resultado que observemos. O sea, cuáles van a ser los tubos positivos, aquellas que viren el indicador y además que produzcan gas. Si no están estas dos consideraciones, no lo considero como un positivo. ¿Está? Porque puede haber otra actividad metabólica. Acuérdense que estamos trabajando con microorganismos de una muestra en donde no sabemos qué tipo de microorganismo hay. Entonces estamos utilizando medios de cultivo selectivos que me va a permitir la determinación de esos grupos microbianos que pueden estar presentes en la muestra. Entonces puedo tener 3, 2, 2 y saco el número característico por el número más probable, o sea, me voy al cuadro de MacReady, acá veo 3, 2, 2, fíjense que la nomenclatura dice que tengo que utilizar la máxima dilución que también está plasmado ahí en el práctico, que debo partir de la máxima dilución donde yo obtenga los 3 tubos positivos y luego voy a considerar las 2 series de las 2 diluciones sucesivas para tomar los 9 tubos y así poder entrar a la tabla de MacReady, ¿no? Entonces, fíjense que acá yo puedo obtener 3, 2, 0, que es el resultado que he visto aquí, fíjense, a ver, 3, 2, 2, y acá tenemos 0, 0, 0. Si yo me voy acá a la tabla de MacReady, busco cuál es el resultado. 3, 2, 2 los busco y voy a ver dónde puedo obtener ese resultado. Fíjense que acá no lo veo en ningún lado, ese resultado de 3, 2, 2. Ese 3, 2, 2 va a estar en la tabla, pero acá vemos otros ejemplos, A, B, C, D y E, en donde también están plasmados ahí en la práctica, en la práctica que le hemos subido a la plataforma, y van a ver que dependiendo de ese resultado yo voy a tener un número más probable. Pero como estamos partiendo de una muestra sólida, siempre debemos tener en cuenta la aplicación de la formulita. Fíjense esta fórmula, bueno, acá tenemos el resultado, 3, 2, 2 en la tabla de MacReady, y tenemos el número más probable de 640 números más probables. Pero fíjense que acá estamos haciendo diluciones y no tenemos en cuenta este factor de dilución que hicimos con la muestra. Entonces, para eso, aplicamos esta formulita, que es el número más probable por gramo, que es igual a el número más probable de tabla sobre 100 por la inversa de la dilución del tubo medio. Esta es la fórmula que vamos a utilizar cuando trabajamos con diluciones de mi muestra. ¿Está? Y generalmente es una muestra en donde hay un alto recuento o sabemos o que puede haber una probabilidad de que haya un alto recuento de microorganismos. El número más probable de tabla, por gramo de tabla, es ese número que estuvimos sacando recién, el 210 o el 640 que vimos recién. Por la inversa dilución del tubo medio. A ver si se acuerdan ustedes cuando hicimos la dilución. Voy a volver hacia atrás. Por ejemplo, no tengo forma de escribir aquí. A ver, no tengo forma de escribir, pero yo le voy a dar algún ejemplo. ¿Me siguen, chicos, o no? Para que puedan entender mejor. ¿Chicos, o ya están cansaditos? Sí, profe, acá estamos. Sí, se entiende. ¿Están? ¿Sí se entiende? Bueno, a ver, yo les voy a escribir una cosita en el Meet. A ver, voy a armar una pizarra y voy a ver, pantalla, pizarra. Aquí. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Sí, profe. Bien. A ver. ¿Ahí lo están viendo? ¿Están viendo mi pizarra? Sí, sí se ve. Chicos, Sí, profe. ahí está. ¿Lo ven en... Ok, En blanco. se ve.
Ok, está en blanco. Bien. Entonces, a ver si lo puedo hacer. O tarda mucho, no, tarda un montón para establecer. Bueno, a ver, si yo, a ver, u- no, no se puede aquí. Tarda mucho en aparecer. No, no lo voy a hacer. Después se lo voy a mostrar de otra manera. A ver, aquí. No, no, no se puede. No, tarda mucho en aparecer la imagen. Si no, no se lo voy a poder explicar. Bueno, no importa. Ya lo voy a, ya se los voy a mostrar. Pero, a ver, volvamos a las diapositivas. Bueno, a ver, aquí. De igual manera, esto lo que les voy a explicar lo tienen ahí en el práctico, ¿no? Así que léanlo. Por ejemplo, en el caso en este ejemplo, en donde vemos que en la dilución está 10 a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, así sucesivamente. En la dilución menos 1 aparecieron los tres tubos positivos, menos 2, dos tubos positivos, menos 3, dos tubos positivos y en el resto 0. Entonces, con el número característico me voy a la tabla de Magredi y me sale el recuento que estuvimos viendo, ¿no es cierto? De 640. ¿Sí? Este es el número de tabla. ¿Sí? Cuando aplicamos esta fórmula, fíjense que puede ocurrir que yo tengo que poner la dilución del tubo medio. ¿Cuál va a ser el tubo medio? Si yo seleccioné mi serie de 9 tubos, fíjense, acá vuelvo a reiterar, menos 1, menos 2 y menos 3, mi tubo medio va a ser este, el de menos 2. Si yo he seleccionado mi serie de 9 tubos, estas diluciones, menos 1, menos 2 y menos 3, donde he observado resultados positivos. Y siguiendo esa reglita mnemotécnica que ustedes van a leer ahí en el práctico. Si yo tengo este resultado, mi tubo medio va a ser este tubo. Entonces, vamos al ejemplo que tiene, a ver, que subió aquí Fabi en la práctica. Por ejemplo, el número característico es de 322. Bueno, un ejemplo de tabla, que no es este, pero es de 210. Este es el número de tabla. ¿Estamos? O sea, el ejemplo que le puso acá es un ejemplo para que ustedes puedan entender la interpretación de esta fórmula. 322 es la combinación de la serie de 9 tubos de acuerdo a los resultados que hemos obtenido. Y en tabla figura 210, entonces lo meto acá dentro de la formulita. 210 sobre 100 por la inversa de la dilución media. Acuérdense que la dilución media, les dije que era el tubo medio de la dilución media de la serie de 9 tubos. ¿Está? De las menos 2. Entonces, yo aplicando, anulando ceros de cada extremo, me sale que es 210 o 2,1 por 10 a la 2, el número más probable por gramo. ¿Por qué no es este? ¿Por qué no es este, es decir, el número más probable por gramo por tabla de 210 y sí es este? Porque justamente tenemos que colocar esa dilución porque estamos realizando diluciones de mi muestra. ¿Se entiende? De igual manera, ahí en la reglita mnemotécnica que van a ver ahí en el práctico, van a ver otros ejemplos en donde yo puedo jugar con mi nomenclatura o con mis resultados que yo obtenga por mis diluciones, que en donde yo pueda observar, por ejemplo, aquí, en vez de ser 322, puede ser 321 o puede ser 3211. Y fíjense qué hacemos con este un tubo positivo fuera de los 9 tubos positivos que yo he seleccionado. En ese caso, este tubo positivo se suma a la dilución anterior y quedaría 322. ¿Se entiende cómo deben interpretar? Bueno, acá no lo puedo escribir, bueno, necesito yo una pizarra, pero con la pizarra que tengo acá no me permite escribirlo. Pero básicamente es la manera de poder trabajar con a ver si lo puedo hacer acá. A ver, ¿ahí lo están viendo, chicos, ahí o no? Sí, profe. Bueno, a ver, pluma, puntero láser. Por ejemplo, acá, en vez de hacer, acá hago
3, 2, 1 y 1. A la menos 1, este es menos 1, menos 1, menos 2, ay, menos 2. A ver, esperen un ratito. Acá es menos 3 y es 3 menos 4. ¿Está? Disculpen la desprolijidad, ¿no? Pero fíjense que cuando yo tengo este resultado, lo que hago es para que entre los 9 tubos, o sea, los 9 tubos de estos 3, 2, 1, este queda fuera. Lo que hago es que este tubo positivo, lo sumo al anterior. Entonces quedaría 3, 2, 1. Perdón, 2, 2. ¿Tá? 3, 2, 2. Y recién entro dentro de la tabla MacReady. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se debe interpretar? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, esta es la forma que ustedes deben analizar. Hay otros casos que están ahí cargados en la plataforma, en el práctico, que necesito que lo lean. Y se van a dar cuenta a qué me refiero con esto. Descartar. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve determinar las bacterias enterobacterias totales y coliformes totales o fecales? ¿Para qué me sirve a mí? En el caso de los coliformes, hay muchos microorganismos que tienen un origen ambiental y como su palabra coliformes, están muy emparentados con Escherichia coli. ¿Tá? Por eso se denominan así, bacterias coliformes. Están emparentados con Escherichia coli. Y ustedes saben que Escherichia coli lo tenemos en el intestino como biota normal. Muchos de los microorganismos de las enterobacterias nosotros lo podemos tener como biota normal, salvo algunos géneros que pueden ser patógenos y que están presentes en otro tipo de alimentos, pero que a nosotros nos puede producir una afección. Entonces, lo que me dice estos grupos microbianos es que puede haber una contaminación, en el caso de coliformes fecales, que la contaminación puede tener un origen fecal. Es decir, si yo determino un alto recuento o determino algunos de los géneros pertenecientes a este grupo coliformes, en el caso de coliformes fecales, específicamente coli, el origen de la contaminación es un origen fecal. Es decir, que en la materia prima de la cual yo estoy analizando, encuentro este grupo microbiano, quiere decir que hay resto de materia fecal en mi muestra. ¿Está? ¿Se entiende? Es en el caso de coliformes fecales. Ahora, en el caso de coliformes totales, muchos de ellos, de los géneros que forman parte del grupo coliformes totales, pueden tener un origen fecal o ambiental. Entonces me va a estar diciendo el grado de contaminación microbiana que pueda tener con este grupo el alimento. Ya vamos a ver esto de microorganismos marcadores en la teoría, pero para que me vayan entendiendo a qué me refiero cuando hablamos de estos grupos microbianos. Y en el caso de las enterobacterias, acuérdense que estamos hablando de un recuento de enterobacterias, o sea, son todos los microorganismos que pertenecen al tracto entérico. Entonces, si hay un alto recuento o un bajo recuento, también me va a estar diciendo de la suerte si hay una alta probabilidad de encontrar microorganismos de origen fecal o no. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se debe interpretar? Entonces, dependiendo del resultado que yo obtenga, me va a estar diciendo algo de qué es lo que puede ocurrir con mi alimento. Y por lo tanto, yo tengo que, una vez que obtengo ese resultado, puedo recomendar al productor o al que me ha enviado mi muestra, o yo estuve analizando la muestra de una fábrica, cuáles pueden ser los posibles causales de esa presencia de microorganismos no deseados y que hacen que el microorganismo no sea apto para el consumo en el caso de que tengamos un recuento alto. ¿Estamos? Bien, sigamos. Y por último, vamos a ver el de Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes es un microorganismo patógeno. Acá vamos a hablar específicamente de un microorganismo patógeno. En realidad,
bueno, acá también se equivocó un poquito Fabi. En realidad, cuando hacemos recuento de Listeria, no se hace determinación de recuento de Listeria monocitógenes. Sí, en los libros o en la normativa pueden tener recuento de Listeria SPP. O sea, a ver, para que para que puedan diferenciar. Cuando hacemos, la normativa me pide recuento de Listeria SPP, yo determino todas las especies de Listeria que puede estar presente en mi muestra. Y que seguimos el mismo método utilizando el agar-palcam, que es el medio selectivo para este género. Ahora, cuando en mi práctica me dice que yo debo determinar presencia o ausencia de Listeria monocitógenes, yo determino, utilizando este mismo medio, la presencia de esta especie. Nada más. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Que, reitero, cuando hablamos de recuento de Listeria SPP, yo hago diluciones de mi muestra y realizo la técnica de siembra utilizando el medio específico del agar-palcam. Pero cuando determino Listeria monocitógenes, yo determino presencia o ausencia de esta especie de microorganismo. Y no hago un recuento. ¿Se entiende? No hago un recuento. Pero la metodología es seguir el recuento de las placas, en el caso de hacer de Listeria SPP. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se va a realizar por la técnica de espátula de Drygalski a 30 grados, 24-48 horas. Esta es la composición del medio Palcam, tiene manitol, glucosa esculina, citrato férrico amónico, cloruro de litio, rojo fenol, clorhidrato de acriflavina, sulfato de polimixina B, cefatidina y bactoagar. ¿Cuál es el efecto que tienen cada uno de estos componentes? Bueno, sulfato de polimixina, acriflavina y ceftazidima son 3 antibióticos que se utilizan como agente selectivo para inhibir la biota acompañante y seleccionar este microorganismo que no son afectados por estos antibióticos. Se sabe que tienen resistencia a estos antibióticos, de forma tal de eliminar la biota acompañante y favorecer el desarrollo de este microorganismo. El rojo fenol actúa como un indicador de pH, el cloruro de litio también actúa como un agente selectivo frente a otros biota gram negativa principalmente. La esculina y el citrato férrico amónico es una de las particularidades diferenciadas que tiene el medio de cultivo que a mí me va a permitir seleccionar colonias típicas de Listeria monocitógeno u otros tipos de Listeria SPP. El manitol y la glucosa y el Columbian blood agar, que son los azúcares que va a utilizar principalmente el manitol, este microorganismo, y que vamos a ver si puso la característica de las colonias, vemos este tipo de colonia. El medio de cultivo, debido al rojo fenol, tiene esta coloración rojiza. Pero cuando hay colonias características, vemos que aparecen unas pequeñas colonias de medio milímetro, de un color verde aceituna u oscuras, y rodeados de un halo o un precipitado negro, debido a la hidrólisis de la esculina, la reducción de esculina que lo reduce a esculetina, que reacciona con el citrato férrico amónico, dando ese precipitado oscuro alrededor de la colonia. Entonces, cuando yo hago recuento de Listeria SPP, tengo que observar este tipo de colonia. Ahora, cuando yo determino Listeria monocitógenes, voy a observar solamente la presencia de la colonia típica de Listeria. ¿Se entiende la diferencia cuando hacemos un recuento o cuando hacemos una ausencia-presencia? Entonces, esa es la diferencia que tenemos cuando hacemos recuento de Listeria SPP y de Listeria monocitógenes. Entonces, vemos esta particularidad de la colonia. Además de ver esta particularidad de la colonia, se suele hacer otros tipos de reacciones que, bueno, fíjense acá colonias planas, regulares, de color negro, verdoso, sobre un fondo rojo cereza y un precipitado oscuro alrededor de la colonia, ¿no? Y vamos a ver, y que hay que ver si realmente se trata, si yo determino Listeria SPP, yo con observar esto, le hago una prueba de la catalasa y le hago una prueba de Gram, que son bacilos Gram, cocobacilos Gram positivos y catalasa positiva,
y de esa manera, ya, y viendo la característica de la colonia, yo lo considero dentro del recuento. Ahora, cuando yo necesito determinar Listeria monocitógenos dentro de todas las especies de Listeria y quiero determinar solamente si está presente este microorganismo patógeno, debo realizar una identificación a través de la utilización de azúcares, a través de la prueba de Camp, a través de la prueba de la coagulación. Bueno, acá vemos la catalasa positiva, la tinción de Gram, acá vemos esta imagen microscópica de la coloración de Gram. Como ven, son cocobacilos bastante pequeños. Se le hace la prueba de la catalasa, acá donde vemos que en un portaobjeto se coloca peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, y vemos que cuando colocamos una colonia de Listeria en esta gotita de peróxido de hidrógeno, va a empezar a formar burbujas. Y bueno, esta es la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, que es por eso que vemos esas burbujitas en el portaobjeto. Y fíjense que también lo que se hace para determinar Listeria monocitógenos, o sea, yo necesito determinar si está presente o no está presente esta especie dentro del género Listeria, es que sembrarlos en agar sangre, que tienen una actividad beta-hemolítica, que en realidad la beta-hemólisis se ve como la colonia desarrolla un halo transparente alrededor de la colonia. Ese es el tipo de beta-hemólisis que es característica de este microorganismo patógeno. Imagínense si este microorganismo nosotros lo ingerimos a nivel sanguíneo, ¿qué es lo que nos va a producir? Va a producir la hemólisis de la sangre, ¿no? O sea, el rompimiento de los glóbulos rojos. También se suele realizar otra prueba de identificación, que es la prueba de movilidad, que, como sabemos, Listeria es un microorganismo, ya le decía, Coccobacillus gram positivo, y tiene la particularidad de ser, tiene muchos flagelos, o sea, le da cierta movilidad. Entonces se suele utilizar lo que se llama agar movilidad, que como ven acá, bueno, no se ve bien en la imagen, pero fíjense que se siembra por el método de punción, que ustedes también ya lo realizaron en microbiología general, y vemos que el microorganismo, cuando ustedes lo siembran y lo dejamos en incubación, que acá no lo colocamos a 30 grados centígrados, sino que lo colocamos a 25 grados centígrados, ¿ah? Que es esa particularidad de decir, tiene esta particularidad de poder crecer en forma perpendicular, como vemos acá en esta imagen en la zona de punción, y la otra particularidad que es muy distintiva de Listeria monocitógenos, que vemos en estas dos imágenes, la forma de paraguas. O sea, el crecimiento en forma de paraguas, como ven ahí como una mueca en la parte superior del tubo, ahí yendo en la parte de la comisura del tubo, en la parte convexa del tubo, vemos este tipo de formación en forma de paraguas. Y esto ocurre a 25, 26 grados centígrados, que es otra de las particularidades que se deben tener en cuenta cuando sembramos e identificamos a Listeria monocitógenes. Bueno, la hidrólisis de la esculina, que es muy típica hacerla o en placa o en agar en columna o en agar inclinado, que vemos que vemos colonias negras con un halo o un precipitado negro alrededor de la colonia. Esta es negativa, el de la derecha en el tubo, y en la izquierda es positiva, que también es otra particularidad de Listeria monocitógenes. Y también se suele realizar una serie de reacciones metabólicas frente a la fermentación, porque es un microorganismo microaerófilo y es fermentativo, de actividad fermentativa, metabolismo fermentativo, y vemos que se suele utilizar el adonitol, la maltosa u otros tipos de azúcares que son necesarias para realizar la identificación. Se suele también utilizar el método de Voges-Proskauer, que eso creo que ustedes también ya lo realizaron en microbiología general, en donde vemos que se produce si es un Voges-Proskauer positivo, es decir, la producción de acetoína es positivo, vemos que en la superficie de uno de los tubos se produce un halo rojo. Y la prueba de Camp. La prueba de Camp consiste en enfrentar en un agar sangre, fíjense un agar sangre, que es un agar base más sangre humana o sangre de carneros o sangre de conejo, en donde se hace la siembra de un microorganismo que ya sabemos que es, como es Staphylococcus aureus,
que es beta hemolítico, que ven acá el halo transparente de una beta hemólisis de este microorganismo, que se hace una línea cuando se siembra, y en forma perpendicular se siembra el microorganismo de interés. Y se los lleva a incubar a ambos. O sea, se siembra a los dos, pero sin tener contacto el uno con el otro. Pero cuando se los lleva a incubar, esta actividad hemolítica se exacerba en la zona de contacto o en las zonas próximas de contacto entre Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus. Y fíjense que se forma como una zona en punta de flecha. Entonces, de esa manera vemos que esta es la prueba de CAM positiva y en el caso de una prueba de CAM negativa no se forma o no se exacerba esa actividad hemolítica en el agar sangre. Y es otra forma también de identificar Listeria monocytogenes. Bueno, de esta manera le quería mostrar la primera práctica en el caso de carnes. Ya vamos a ver algunas de las otras diapositivas que decían los chicos que ya lo habían bajado, que está presente ahí en la práctica, el entendimiento del análisis de las carnes rojas y qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de carne. Así que, bueno, esta es la primera práctica, que ya lo tienen ahí ustedes en la plataforma, para que vayamos introduciéndonos en el análisis de un alimento. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Me cansé de hablar y creo que ustedes de seguro se deben haber cansado de escuchar. Pero bueno, como ven, cada una de estas determinaciones son importantes a tener en cuenta en base a los resultados, a saber considerar ciertas cositas, no obviar otras, para que puedan llegar a un resultado correcto. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Por mi parte no, profe, sí se entendió. ¿Se entendió? ¿Es algo descabellado o no? ¿O algo que deben...? A ver. ¿Tienen que ver en la materia anterior? Iba muy relacionado con lo que vimos el cuatrimestre pasado, así que seguirlo no fue difícil. Bien, Me parece regio. Así que está bien. Ok. Sí, o sea, lo único que cambia, o no es lo que cambia, sino lo que suma, es saber interpretar un resultado. O sea, ustedes hacían una metodología, que lo hacían en forma rutinaria, o tenían que saber cómo es el método. Pero acá esa metodología tiene un plus de saber interpretar un resultado, ver si ese resultado es correcto o no, y qué características pueda tener el microorganismo para ser considerados como un resultado positivo. Entonces, a medida que vayamos viendo cada uno de los grupos microbianos y los microorganismos de interés alimentario, cada uno tiene esa particularidad metabólica que hace que nos permita identificar y saber si realmente el resultado que nosotros estamos colocando en un informe, por ejemplo, es el correcto y es el que se trata del microorganismo de interés. ¿Estamos? Bueno, ¿tiene alguien alguna pregunta más o ya detengo la grabación?